Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Financiera, iniciando una nueva semana luego de la celebración de Fiestas Patrias. Muchos disfrutaron de estos 4 días libres que tuvimos. Estuvimos desconectados de lo que pasaba a nivel internacional, porque acá todo cerró muy tempranito la jornada del día miércoles, pero ya volvimos a la realidad y volvimos a meternos de lleno a la economía. Hoy voy a estar junto a Patricio Rocagliolo, director de Avance Capital. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarme en esta jornada que se supone que se inicia hoy la primavera oficialmente a eso de las 22 horas con 50 y tantos minutos. Ya se produce definitivamente el equinoccio de primavera, sin embargo hoy, ¿no es cierto?, tenemos una jornada con lloviznas intermitentes en la capital. Así es, veremos si el clima nos acompaña para este inicio de la primavera, como dices tú. Exacto. Y de clima precisamente vamos a hablar, pero del clima bursátil durante esta jornada. El Nikkei en Asia descendió un 0,71%, el Hansen también retrocedió un 1,44%, el Shanghái también descendió un 1,70%. No hay un panorama muy distinto en Europa, las principales bolsas cerraron a la baja por los futuros datos macro que se van a conocer de China, como por ejemplo mañana la cifra de actividad manufacturera, y en la antesala la bolsa de Londres, el FTSE 100 bajó un 0,94%, el CAC 40 retrocedió un 0,42%, el DAX en Alemania bajó un 0,51% y el IBEX 35 también en terreno negativo retrocedió un 0,49%. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? A esta hora las bolsas también están en terreno negativo con un desempeño en rojo. El Dow Jones baja un 0,45%, el Standard & Poor's retrocede un 0,79% y el Nasdaq también hace lo propio con un 1,29% a la baja. ¿Qué es lo que pasa en nuestra bolsa de Santiago? Se lo vamos a contar, pero de inmediato también en cifras negativas. Inició la semana el IPSA con un 0,49% y el ICPA con un 0,40% a la baja. Que también estuvo a la baja fue el cobre, que terminó hoy con un descenso de un 1,26%. El metal rojo se transó en $3.07 la libra, lo que se constituye en su precio más bajo desde el 20 de junio pasado, cuando llegó a los $3.07 la libra. Quien tuvo un desempeño totalmente distinto fue el dólar, lo comentábamos al comienzo, quien la apertura superó los 600 pesos, llegó a cotizarse en las primeras horas de cotizaciones en 0,1 pesos, en 601 pesos con 50 centavos comprador. Finalmente cerró la divisa norteamericana en los 600 pesos, para ser exacto, y subió 4 pesos con 70 centavos y su cotización final fue de 601 pesos comprador y 601 pesos con 30 centavos vendedor. ¿Qué te parece, Patricio, esta alza, esta escalada que ya hace mucho tiempo, al menos los empresarios, los exportadores, esperaban que sobrepasara la barrera de los 600 pesos? Hoy eso se consiguió. Mira, la verdad, el tema de que ronda hoy día los 600 pesos puede ser o no para algunos sorpresivo. Hace algunos meses no se veía quizás tan arriba, pero hay que ver cuáles son los factores que están motivando la subida, y los factores hay que separarlos en dos. Uno son los problemas internos propiamente tal de Chile, que es lo que vimos los meses anteriores. Prácticamente los últimos 6 meses el dólar subió en Chile y no subió en el resto de los países. El dólar era la divisa que más subía acá en Chile y el peso la que más se devaluaba, lo que no sucedía en Brasil, ni en Colombia, ni en Perú, ni en otras monedas como el dólar australiano, que también pueden estar vinculadas a commodity. Ese movimiento situó el dólar aproximadamente en torno a los 580 pesos. Y lo que hemos visto desde hace un mes prácticamente es un alza generalizada del dólar en los mercados internacionales, un poco por el temor de que el Fed
ya tiene que empezar a subir las tasas de interés. Si bien en su discurso ha dicho que las tasas van a seguir bajas por un tiempo, pero en la medida que pase el tiempo se va acercando la fecha. Probablemente puede empezar a subir tasas a mediados del próximo año, pueden ser meses antes, meses después, pero finalmente entre más pase el tiempo, más nos acercamos a esa fecha. Los estímulos ya están en apenas 15.000 millones de dólares, se siguen comprando, recordemos, 10.000 millones en bonos del Tesoro, 5.000 en bonos con respaldo de hipotecas, pero sin duda la mirada del mercado está en cuándo van a empezar a subir tasas de interés. Y por ello las economías emergentes se han visto más perjudicadas. A esto debemos agregar el factor de que China no ha logrado recuperarse. De esto, gran parte de la caída que vimos hoy en algunas materias primas como el cobre, no solo obedece a la fortaleza del dólar que siempre provoca una caída en los precios de las materias primas, sino que también obedece a que el ministro de Finanzas de China ha señalado que no va a haber estímulos adicionales. Claro. Entonces, la verdad, el escenario se ha vuelto más complejo y el problema es que ya no depende de Chile. Hasta hace un mes atrás, lo que gatillaba era la incertidumbre en Chile. Chile era un país que estaba creciendo mucho menos de lo que se veía a fines y comienzos a finales del año pasado y comienzos de este año, con una tasa de interés baja que no lograba revertir esta situación, la incertidumbre de la reforma tributaria, eventuales reformas laborales, políticas, pero todo eso ya quedó atrás y no significa eso que la incertidumbre eso haya pasado, porque finalmente el aprobar una reforma tributaria, claro, no va a seguir el tema tanto en el tapete, pero tampoco es una gran reforma tributaria que deje contento a todo el mundo. Exacto, ahora el tema ha saltado afuera y eso ya es algo que no podemos arreglar acá, que no podemos controlar acá, y ahora vamos a estar a merced del vaivén del dólar en los mercados internacionales. ¿Cuál es el problema? Que esto pasó desde los 580 pesos y no desde los 540 o 530 pesos como debió haber pasado, porque Chile tiene un 10% adicional de devaluación que se ha dado en los 6 meses anteriores, básicamente por factores de incertidumbre local. ¿Podríamos ver entonces en el próximo tiempo un dólar que se permanezca mucho más tiempo en los 600 pesos o podríamos ver, digamos, un retroceso? Mira, yo debo ser sincero, hace 6 meses era partidario de que el dólar no se iba a estabilizar sobre los 600 pesos y lo dije acá. A los 590 pesos. 585, 590, pero la verdad el tema de la reforma tributaria se quedó no solo más tiempo, sino que se entrampó mucho más de lo que muchos pensamos. Y la verdad, ahora los problemas de esta subida del dólar afuera nos pillan un nivel mucho más alto. Por lo tanto, por ahora el dólar sigue teniendo fuerza y va a seguir probablemente subiendo un poco más y quizás sí se va a estabilizar sobre los 600 pesos en la medida que lo que hemos visto estos días es caída en monedas como el euro, el yen japonés, el real en Brasil, exacto, el peso en Colombia, es algo generalizado, totalmente generalizado, y contra eso podemos ver correcciones, pero es difícil, la verdad, tratar de contener eso. Patricio, ¿y cuáles son los en contra que tenemos, ¿no es cierto?, con esta subida del alza? ¿No es cierto? Nos preocupa el tema de la inflación, que nos pega de lleno. Si bien es cierto, este precio del dólar favorece al sector exportador y el gobierno ha dicho que es ahí donde también se va a poner mucho énfasis en poder fortalecer la exportación, por ejemplo, de los pequeños y medianos empresarios. También sabemos que eso conlleva, ¿no es cierto?, por ejemplo, un alza en el precio de los combustibles, sobre todo ahora que la OPEP ha dicho que es probable que rebaje la producción de petróleo para poder elevar el costo del barril. A ver, la visión de esto lo oímos por parte del subsecretario hace algunos días de que era bueno que el dólar subiese porque se va a beneficiar. Mayor productividad al sector. Claro, siempre hay gente que se beneficia, pero creo que eso son comentarios absolutamente livianos, con una liviandad. Muy marginales, pero dices tú. La verdad que preocupa más que impresiona. Realmente el dólar es el termómetro de la economía, lo he dicho antes, y que el peso esté devaluado es una señal de preocupación. ¿Puede haber gente que se vea beneficiada? Por supuesto, siempre hay gente que se va a beneficiar. Pero ojo, porque cuando el dólar sube en forma interna, como sucedió antes, hay gente que se beneficia en el corto plazo, pero es una señal para preocuparse porque hay un problema en la economía chilena que está generando esta subida al dólar. Por lo tanto, la felicidad debería ser más bien cortoplacista para algunos. Y cuando el dólar sube porque está subiendo en los mercados internacionales,
la verdad lo que yo pueda ganar más, probablemente mi socio comercial va a tener que rebajármelo en el precio porque él está importando y el dólar a él también le subió. Por lo tanto, quizás ni siquiera en el corto plazo llegamos a ver esa felicidad. Por lo tanto, me parece, la verdad, un comentario bastante liviano decir, nos vamos a poner contentos porque como la economía está frenada y no está creciendo, el dólar subió, entonces bueno, vamos a estar felices porque el dólar subió y algunos van a poder tener una productividad un poco mayor. Creo que el dólar en 600 pesos es una señal de preocupación, es un termómetro que nos tiene que advertir lo que está pasando, lo que pasó en los meses anteriores con la reforma tributaria. Y bueno, ahora ya la verdad el tema ha saltado a las tasas de interés en Estados Unidos y eso es algo muy, muy difícil de que podamos nosotros manejar. Claro, eso lo decía, ¿no es cierto?, cuando concluyó la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos el miércoles pasado. Janet Yellen decía que había que esperar un tiempo más considerable con respecto a saber cuál va a ser el momento propicio para bajar las tasas de interés. Había que esperar otras señales mucho más considerables de la evolución de la economía estadounidense. Y es ahí en donde hoy en la Reserva Federal, a través, ¿no es cierto?, de su máxima figura, Janet Yellen, están esperando para anunciar, ¿no es cierto?, cuándo va a hacer esta rebaja de tasas. Ya se recortó nuevamente, subir las tasas de interés y ya se recortó el programa de estímulo monetario en otros 10.000 millones de dólares. El problema es que Estados Unidos ha logrado tener buenas cifras de crecimiento con este plan de estímulo monstruoso que ha tenido, pero el resto del mundo no lo ha tenido. Estados Unidos sigue teniendo una inflación muy por sobre la tasa. La inflación está en 1,7 anual versus una tasa que está en 0,25. Entonces la preocupación es que en todo este auge que ha tenido en crecimiento Estados Unidos no se ha contagiado, porque Estados Unidos ya no es la locomotora mundial que era hace una década, lo es mucho más China. Por lo tanto, hay temor de que cuando Estados Unidos empieza a subir tasas, si bien su impacto en la economía global es menor que antes, pero tuvo su chance, creció, logró hacerlo, pero en un escenario distinto del resto de los socios comerciales. Entonces los socios no logran despegar, Europa no logra despegar, China, si bien crece a buenos números, para lo que nos parecen a nosotros y al resto del mundo, son tasas bastante menores de las que tenía hace algunos años. Entonces la verdad, esa subida en las tasas de interés puede ser mucho más sensible para un mundo que no ha logrado ese despegue en términos de crecimiento, y por eso la preocupación en economías emergentes que no solo tienen deuda muy indexada, tasas en dólares como lo sería quizás Brasil, sino porque además se ve que el socio que es China no logra reflejar buenos números de crecimiento, por lo tanto el impacto puede ser un poco mayor. Claro, bueno, y ahí también a lo que tú hacías alusión con respecto a los otros socios comerciales en el mundo, lo que está pasando con Europa que tuvo unos brotes verdes hace algunos meses, sin embargo hoy ha ido mostrando, ¿no es cierto?, cifras desalentadoras de crecimiento. Alemania, que fue precisamente el motor, lo que movía ahí a la zona euro, la verdad es que también está teniendo cifras desalentadoras de crecimiento. Hoy incluso el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reiteraba que la institución monetaria está preparada para actuar con más medidas si la inflación sigue demasiado baja por mucho tiempo. Ha dicho que el crecimiento de la zona euro y el PIB real llegaron a un punto muerto. Anunciaba también hace unos días atrás un programa de estímulo también para la zona euro que va a ser presentado durante el mes de octubre, y ahí también hay muchas expectativas con lo que pueda decir Mario Draghi. El problema es que Europa se ha visto, el Banco Central Europeo se ha visto forzado a bajar nuevamente las tasas. Recordemos que la tasa que ya estaba negativa para depósitos bancarios en el Banco Central Europeo se volvió a bajar para hacerla aún más negativa. Entonces, la verdad, si en ese escenario Europa no se está recuperando, ahí es donde vienen las preocupaciones de qué es lo que se tiene que hacer para que se empiece a recuperar, porque cuando Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, eso va a ser un golpe para todos. Eso tiene un impacto mundial muy, muy significativo y va a costar quizás una mayor recuperación. Por eso la velocidad de recuperación de que fuese este año a comienzos del próximo versus más adelante es muy, muy significativa, muy relevante.
porque cuando Estados Unidos empieza a subir tasas va a costar mucho más la recuperación mundial. Sí, ahí es donde se apunta, ¿no es cierto?, que las reformas tienen que ser más estructurales en Europa. España ha avanzado algo en eso, sin embargo todavía son insuficientes y se necesita que el resto de los socios también vaya en la misma línea. Así es. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en Mirada Financiera para, por supuesto, ¿no es cierto?, también saludar a nuestros auspiciadores. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2 de la tarde con 18 minutos, ya estamos de regreso en Mirada Financiera junto a Patricio Rocangliolo, director de Advance Capital, comentando lo que ha sido la jornada económica, sin muchas cifras macroeconómicas que hemos conocido ni de Chile ni tampoco del resto del mundo, a la espera de lo que pueda pasar mañana con la cifra de la actividad manufacturera en China, que por supuesto, ¿no es cierto?, hoy tuvo a los mercados en rojo. Se hablaba de que, por ahí leía yo, Patricio, en una nota de que China había estado en una adolescencia, que había crecido muy rápido durante los 2 años y que ahora es donde tiene que hincarle más el diente para crecer. Y tú decías, ¿no es cierto?, acotabas con respecto a las declaraciones del ministro de Finanzas chino, que decía que no estaban dispuestos a inyectar mayores estímulos en la economía, y eso es lo que, ¿no es cierto?, afectó hoy a las bolsas. Pero pendiente de lo que pase, ¿no es cierto?, en China, porque si China se resfría, nosotros estornudamos muy fuerte. Hay que ver también temas pendientes que están en nuestro país. Hoy la presidenta Michelle Bachelet está de gira en Estados Unidos, se reunió con empresarios norteamericanos a quienes, ¿no es cierto?, les dio, ¿no es cierto?, las claves de las reformas que está llevando a cabo en su mandato. Y ahí conocíamos, ¿no es cierto?, en las noticias, declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, que aseveraba que los inversionistas de Wall Street expresaron su confianza en la estabilidad económica de Chile y al proceso de reformas que ha impulsado el gobierno. En ella participaron cerca de 50 empresarios estadounidenses, también la han acompañado empresarios chilenos, encabezados por Andrés Santa Cruz de la Confederación de la Producción del Comercio, en donde, ¿no es cierto?, él decía que Chile en el exterior tenía un solo rostro. Sí, yo creo que lo que ha cambiado los últimos meses de cuando empezó a discutirse la reforma tributaria. Yo creo que las autoridades, empezando por el ministro de Hacienda, han cambiado el tono por un tono mucho más conciliador, de una primera sensación que daba de este es el proyecto, tómenlo o déjenlo, apruébenlo. No hay que olvidarse que la Cámara de Diputados votó tal cual, a mano alzada, casi entre gritos y vítores, sin ni siquiera cambiarle una coma. Probablemente sin hacer un estudio mayor de temas que eran inminentemente técnicos. Por lo tanto, creo que eso sí ha cambiado, creo que eso sí ha sido un cambio positivo, el ver una visión mucho más de país respecto a que se quiere la reforma, si bien no está tan claro que vaya a ser tan beneficiosa en términos de recaudación, como las autoridades han señalado. Porque o el tema de la evasión, cómo finalmente va a operar y si va a realmente recaudar lo que ha dicho el gobierno. Yo creo que hay muchas dudas respecto a la reforma en sí. Es una reforma que pasamos de un sistema bastante simple a un sistema mucho más engorroso, donde las atribuciones de impuestos internos aumentan en forma significativa, donde probablemente la implementación también va a ser más engorrosa, pero la animosidad por parte de las autoridades creo que sí ha cambiado y eso es algo positivo que uno tiene que rescatarlo. Yo creo que el propio ministro de Hacienda se dio cuenta que la influencia que estaban teniendo en el ánimo negativo de los inversionistas era muy, muy fuerte. Y la verdad, tratar de remar contra eso
es poco sano. Es mucho más sano, saben, que juntarnos, ver bien los temas y tratar de todos remar para el mismo lado y no de pasar una aplanadora, incluso como se habló en algunos momentos. Pero claramente a Chile eso le pasó la cuenta, sí, y lo estamos viendo hoy, y de esto estamos viéndolo en el precio de nuestra moneda, que si uno ve y toma el mismo valor respecto a lo que era el resto de las monedas, Chile sigue estando un 10% más devaluado en su moneda que todo el resto. Por lo tanto, creo que si bien afuera hay tranquilidad respecto a la institucionalidad de Chile, que es bueno que la presidenta salga a defender esa institucionalidad, de tener esa tranquilidad, creo que hay ciertas dudas que todavía persisten y temores respecto a la implementación en sí de la reforma tributaria. Y dudas que no se despejan en otras áreas, como por ejemplo lo que va a pasar con la reforma laboral, que se supone se va a conocer o se iba a conocer en el mes de octubre. Es probable que a lo mejor se aplace aún más. Cómo se va a implementar también la reforma educacional, que es, ¿no es cierto?, la principal razón por la cual se llevó a cabo la reforma tributaria. Son muchas materias las que están ahí en juego, también la institucionalidad medioambiental, que es lo que pasa con los proyectos, con la energía, que ha pegado muy fuerte en la producción minera. Yo creo que hay muchos frentes abiertos, muchos frentes importantes. Lo que tú decías respecto a la energía, la institucionalidad medioambiental, es un tema muy, muy relevante para lo que es el tema de la energía, que nos está haciendo un país muy poco competitivo, especialmente ahora cuando el cobre está en torno a los $3 la libra. Es un momento de preocuparse ya de la productividad de la minería, especialmente el sector que produce cobre. Si no me equivoco, el precio que hoy tuvo el cobre de 3,07 centavos la libra es menor al que proyectó el Ministerio de Hacienda en su PIB tendencial, ¿no? Sí, y menor que con el que está hecho el presupuesto, está muy por debajo. Recordemos, era en torno a 3.29 si no me equivoco. También el presupuesto estaba hecho con un producto mucho más alto. La verdad, lo que uno ve es que hay un retroceso en los precios de nuestras principales materias primas versus un alza en los costos de la energía, costos laborales, y eso sin duda es una señal para preocuparse, y por eso el escenario para hacer reformas sin duda no ha sido el más propicio, lo cual no quiere decir que no se vayan a hacer, pero creo que se tienen que hacer en forma mucho más ordenada y ser particularmente meticulosos, porque el crecimiento 2 puntos menos de lo que vamos a tener este año en términos de recaudación es muchísimo y termina por anular gran parte de las reformas que se están tratando de conseguir vía recaudación en la reforma tributaria. Entonces, creo que la verdad el momento no es el más propicio para algunas reformas, sin duda. Sí. Patricio, en ese sentido tú hablabas con respecto a el presupuesto. Sabemos que el gobierno está trabajando a contrarreloj en lo que se refiere al presupuesto 2015, ya que el próximo martes 30 de septiembre el ministro Alberto Arenas debe ingresar al Congreso para su discusión el erario público, es decir, los recursos con los que va a contar el Estado para el año 2015. Ahí, por supuesto, se está proyectando lo que pueda recaudar el Estado por cuenta de la reforma tributaria. Sin embargo, uno se pregunta, en un proceso de desaceleración que está viviendo hoy el país, se habla, ¿no es cierto?, de tener un presupuesto contracíclico, en donde haya un mayor gasto fiscal, en donde el gobierno tenga que invertir para poder activar otras áreas de la economía. ¿Cómo lo ves tú, este presupuesto 2015? Yo creo que en eso hay que sacar un poco lo que son los factores políticos, porque por un lado se dice que cuando nos va bien tiene que haber más plata también para gastar, si por algo nos está yendo bien. Y por otro lado, cuando no nos está yendo tan bien, se dice, bueno, es el momento en que si los privados no hacen el esfuerzo, lo haga el Estado. Por un lado, tenemos que recordar que Chile tiene un ahorro significativo afuera. En cuanto a, no hablo de reservas, sino que hablo de los fondos de estabilización que tiene económico y social. Por lo tanto, Chile tiene ahorros afuera. La pregunta es en qué se usan, no hablo específicamente de su ahorro, sino estos fondos públicos que quieren ayudar al estímulo de la economía. Y sobre el uso que se les va a dar, creo que sin duda está la discusión relevante, porque fíjate que tenemos una reforma que se quiere aprobar rápido para que entre al presupuesto el próximo año, lo cual no sé si será lo mejor, porque finalmente eso hace que la reforma no salga en los términos óptimos que debería salir, siendo que es una reforma de largo plazo. La verdad, apurarla por un año más o un año menos
pero es entendible que las autoridades quieran contar con esos recursos extras para el próximo año. Pero la verdad, la reforma tenía como objetivo mejorar la educación y realmente nadie sabe qué se va a hacer con los recursos de la reforma. Entonces, ¿cómo se va a implementar? Aquí sucede lo mismo. Vamos a gastar, decir que se va a gastar para incentivar el crecimiento, la economía, que se van a apurar los gastos públicos en X monto, me parece bien, pero exactamente qué es lo que se va a hacer, porque uno escucha muchos anuncios de cosas que se van a hacer, pero de montos de dinero, es lo que no se pero desconoce. Exactamente, pero no se sabe exactamente qué se va a hacer con esos recursos, que es una de las principales críticas que yo personalmente hago a la reforma tributaria, no a la reforma en sí, sino al que todavía no sabemos en qué se van a usar esos recursos. Sí, sobre todo en un ambiente en donde, Patricio, todavía se sigue discutiendo qué fue primero, si el huevo o la gallina, si realmente esta desaceleración económica es producto de la crisis internacional o es producto de factores internos. Ahí me parece que se ha perdido mucho tiempo también en el debate. Quizás las medidas de reactivación económica debieron haberse tomado con mucha más anticipación de lo que se ha hecho ahora y se llevó mucho tiempo, ¿no es cierto?, la discusión de la reforma tributaria. A ver, lo que pasa es que no se veía la desaceleración que hemos visto. Tan pronunciada, dices tú. A ver, el presupuesto el año pasado, el exministro Larraín lo hizo con una tasa de crecimiento absolutamente inflada, eso hay que decirlo. Todos lo señalaban. Se hizo con 4,9%, pero las estimaciones en ese momento hablaban de un 4,3%, de un 4,2%. Se hablaba de medio punto, quizás que estaba un poco sobreestimado el producto para el presupuesto. Nadie hablaba de un 2%. Y uno ve que otras economías de la región sí están creciendo este año a tasas bastante significativas, como lo sería Perú o Colombia, que son relativamente economías parecidas a Chile. Por lo tanto, yo creo que sí hay un impacto. Creo que echarle la culpa a que esto venía de antes y que la reforma no tuvo nada que ver es absolutamente errado, y es tratar de esconder una realidad que existió. Y esa realidad podemos discutir cuánto costó respecto al menor producto que estamos viendo, a la menor inversión que ha caído en forma significativa. No va a ser todo culpa de eso, hay que decirlo, pero sí es una parte, yo creo, muy, muy significativa. Y es lo que yo creo refleja la devaluación del peso que vimos hasta hace un mes, muy por sobre todo el resto de las monedas que se habían devaluado muchísimo menos. Creo que ahora ya lo importante es ver cómo se va a subsanar ese problema. Creo que las bajas del Banco Central no van a surtir el efecto esperado, porque el motivo tenía que ver más con incertidumbre que con un tema de precio del dinero. Y por ello la inflación tampoco no ha sido momentánea, esta inflación de en torno al 4,5% los últimos meses, sino que ya se ha quedado durante varios meses más. Entonces, creo que hace algunos meses, hace 6 meses u 8 meses, no se podía hablar de este problema del menor crecimiento porque no era un problema tan serio. Es un problema que creo en parte, no en su totalidad, pero en parte nosotros mismos generamos con el ruido que Chile ha tenido. Y ahora viene quizás el coletazo externo, que eso sí es algo que ya nos atañe a todos y que es mucho más difícil manejar, lamentablemente. Bueno, difícil de manejar, pero mucho por analizar nos queda, Patricio. Te quiero agradecer que me hayas acompañado en esta jornada, ya retomando las actividades luego de las fiestas patrias. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, la invitación es para que continúe la sintonía de Radio Infinita. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en una nueva Mirada Financiera. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.